Haz tus maletas. María, el viejo ya no está y no necesitamos niñera. Jonathan Davidson Jr. apareció en la entrada de mi pequeña habitación, en el tercer piso de la mansión Davidson. Su traje caro estaba arrugado, probablemente por una larga noche de duelo en el bar del club de campo. Su esposa Priscila se asomaba detrás de él, evaluando mis pocas pertenencias como si ya estuviera calculando cuánto tardaría en redecorar el espacio. Había estado esperando este momento desde aquella llamada. Hace 3 días, el señor Davidson, el hombre al que cuidé, escuché y sinceramente llegué a querer como al abuelo que nunca tuve, se había ido, y con él también se esfumaba mi lugar en este mundo de pisos de mármol, lámparas de cristal y personas que medían el valor humano por la cantidad de ceros en su cuenta bancaria. Por supuesto, dije en voz baja, doblando mis camisas del uniforme y metiéndolas en la misma maleta desgastada con la que llegué hace 5 años. Estaré fuera para esta tarde. Perfecto, intervino Priscila, con esa voz suya tan afilada como satisfecha. Convertiremos esta habitación en una verdadera suite para huéspedes, algo más acorde a nuestra categoría. Durante 5 años fui solo la niñera, pero en realidad fui mucho más que eso. Cuando la señora Davidson falleció hace 7 años y su hijo me contrató para cuidar a Sophie, que entonces tenía 8, entré a una casa ahogada en tristeza y silencio. El señor Davidson, Alexander, se consumía en su dolor. Su imperio empresarial funcionaba en piloto automático, mientras él permanecía en su despacho mirando fotos de su difunta esposa. Sophie se portaba mal, desesperada por llamar la atención de un padre que apenas podía mirarla sin ver a la mujer que había perdido. Los terapeutas costosos no lograban llegar a ella. Las 3 niñeras anteriores renunciaron al poco tiempo, alegando problemas de conducta. Pero yo vi algo distinto en sus rabietas y desafíos. Vi a una niña aterrada de perder, otra vez, a alguien que amaba. Así que me quedé. Me quedé en medio de los gritos nocturnos, los juguetes rotos a propósito, los intentos de fuga. Y poco a poco, Sofía empezó a confiar en que yo no la abandonaría. A medida que ella sanaba, Alexander también lo hacía. Empezó a dar acompañarnos a cenar, luego a leer cuentos antes de dormir y más tarde en paseos al zoológico, al museo, a la playa. Lo que comenzó como un contrato laboral se transformó en algo que se sentía increíblemente parecido a una familia como la que nunca tuve creciendo en hogares temporales. Pero, para Jonathan Jr. y Priscilla, siempre fui invisible, solo la niñera, la que estaba presente en las reuniones familiares, a la que hablaban alrededor, pero nunca directamente, como un mueble más que de vez en cuando había que mover. ¿A dónde irás? La voz de Sophie surgió detrás de su padre. Con 13 años, se había convertido en una joven hermosa, con los ojos bondadosos de su abuelo y el alma dulce de su abuela. Pero ahora, esos ojos estaban llenos de lágrimas. No te preocupes por mí, cariño, le dije, forzando una sonrisa. Encontraré algo, siempre lo hago, pero el abuelo dijo, comenzó Sophie. Su padre la interrumpió. Sophie, ve a tu habitación. Los adultos están hablando. La vi marcharse con lentitud por el pasillo, sus hombros encorvados por el peso de otra pérdida. En 5 años había perdido a su madre, visto cómo su abuelo decaía tras un infarto, y ahora perdía no a la única cuidadora constante que había tenido. El funeral es mañana a las 2 p.m., dijo Jonathan, aflojándose la corbata. Solo familia, espero que lo entiendas. Solo familia, después de 5 años, cuidando la salud de su padre, administrando sus medicamentos, llevándolo a sus citas médicas y siendo la única persona en quien Alexander confiaba en sus últimos meses, no era familia, era personal. Por supuesto, repetí, con la voz firme a pesar del vacío en el pecho, mientras seguía empacando, los recuerdos regresaban. Alexander enseñándome ajedrez en su estudio, mientras Sophie hacía tarea en la mesa de centro, los 3 horneando galletas desastrosas para la venta escolar, porque Alexander insistía en que uno debía aprender del fracaso, las charlas tranquilas durante su recuperación del segundo infarto. Cuando me hablaba de cómo construyó su imperio desde cero, de la esposa a la que amó durante 35 años, de sus temores sobre el futuro de Sophie. Eres la única que realmente la ve, me dijo una noche,
Mientras observábamos a Sophie practicar piano desde la puerta, Jonathan ve un fondo fiduciario, Priscilla ve una obligación social, pero tú ves a Sophie. Atesoré esas palabras porque se sentían como un reconocimiento, no solo de mi trabajo, sino de mi valor como persona. En una casa donde a menudo me trataban como invisible, Alexander me había hecho sentir vista. 3 horas después, estaba metiendo mi maleta en mi Honda viejo cuando sonó el teléfono. El identificador mostraba un número desconocido. Señorita Torres, habla Harold Whitman de Whitman. Brooks y asociados. Era el abogado del señor Davidson. El estómago se me hundió. ¿Habían encontrado alguna irregularidad en mi empleo? ¿Un motivo para retenerme el último sueldo? Sí, señor, respondí. Necesito que esté presente mañana a las 10 de la mañana para la lectura del testamento del señor Davidson. Es muy importante que asista. Miré hacia la mansión. Podía ver a Jonathan y Priscilla a través de los ventanales, ya moviendo muebles en la sala principal. Señor Whitman, no soy familia. Solo era la señorita Torres. Su voz fue firme pero amable. El señor Davidson fue muy específico. Su presencia es obligatoria. Por favor, no llegue tarde. Las oficinas de Whitman, Brooks y Asociados ocupaban los 3 últimos pisos del edificio más prestigioso del centro de Seattle. Nunca había estado dentro, pero Alexander mencionaba seguido a Harold Whitman. Eran amigos desde la universidad, y Harold manejaba todos sus asuntos legales desde hacía más de 30 años. Llegué 20 minutos antes, con el único vestido negro que tenía y que me parecía adecuado para la ocasión. Lo había comprado para el funeral de la señora Davidson. La recepcionista me guió a una sala de conferencias con ventanas hacia la bahía de Elliot. Jonathan, Priscilla y Sophie ya estaban sentados alrededor de una enorme mesa de caoba. ¿Qué hace ella aquí? Soltó Priscilla con veneno al verme entrar. Me pidieron que asistiera, respondí en voz baja, tomando asiento cerca del fondo. Sophie me saludó con la mano, lo cual le valió una mirada dura de su padre. Harold Whitman entró exactamente a las 10 de la mañana, con una carpeta gruesa y la expresión de quien ha ejercido el derecho por décadas y ya anticipa el drama. Tendría unos 70 años, cabello plateado y unos ojos amables tras unas gafas de montura delgada. Gracias a todos por venir, comenzó, acomodándose en su silla. Alexander fue muy claro sobre cómo deseaba que se manejara esto, así que seguiremos sus instrucciones al pie de la letra. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El testamento de Alexander Davidson es bastante directo en la mayoría de sus cláusulas. Sin embargo, hay ciertos elementos que podrían sorprender. Jonathan se inclinó hacia adelante, confiado. Como hijo único, claramente esperaba una simple formalidad. Primero, continuó Harold, a mi hijo Jonathan Davidson Jr. le dejo la casa familiar de los Davidson y su contenido, salvo aquellos objetos que menciono específicamente en otras partes de este documento. Priscilla le apretó la mano, su anillo de diamantes brillando con la luz de la mañana que entraba por los ventanales. A mi nuera, Priscilla Davidson, le dejo la colección de joyas de mi difunta esposa, excluyendo su anillo de compromiso y su alianza, y a mi querida nieta, Sophie Davidson, le dejo un fondo fiduciario de 5 millones de dólares, que será administrado por el albacea de mi elección hasta que cumpla 25 años. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par, conmocionada. Incluso con 13 años, comprendía que 5 millones de dólares podían cambiar una vida para siempre. Harold hizo una pausa y luego me miró directamente. La fideicomisaria del fondo de Sophie será María Torres, dijo, y recibirá una tarifa anual de 50.000 dólares por administrar esa responsabilidad. La sala quedó en silencio. Sentí como si un trueno hubiera explotado en medio de mi pecho. 50.000 dólares al año, solo por encargarse del fideicomiso de Sophie. Era más de lo que yo había ganado en cualquier año de mi vida. Pero Harold no había terminado. Ahora, con respecto al resto del patrimonio, dijo, levantando otro documento, los activos comerciales de Alexander Davidson, sus cuentas de inversión, propiedades y bienes líquidos, que sumaban aproximadamente 47 millones de dólares, son legados en su totalidad a María Elena Torres.
Las palabras cayeron como humo tras una explosión. No podía respirar, no podía pensar. 47 millones de dólares. Para mí, Jonathan se levantó de un salto tan rápido que su silla se volcó. Eso es absurdo, gritó. Ella era solo la niñera. Debe haber un error. No hay ningún error, respondió Harold con calma. Revisé este testamento con Alexander en múltiples ocasiones durante los últimos 2 años. Él fue muy claro con lo que deseaba. El rostro de Priscila se puso pálido. Esto es manipulación, espetó. Lo influenció. Esto es abuso hacia un anciano. Señora Davidson, la voz de Harold se volvió más firme. Conozco a Alexander desde hace más de 30 años. Estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó este testamento. De hecho, anticipó que podrían cuestionar sus decisiones. Sacó otro papel. Alexander me pidió que leyera esta carta en caso de cualquier disputa. Harold carraspeó y comenzó. A mi hijo Jonathan, si estás escuchando esta carta, significa que estás impugnando mis últimas voluntades. Estoy decepcionado, pero no sorprendido. Has pasado la mayor parte de tu vida adulta esperando que yo muriera para heredar lo que construí con esfuerzo. Viniste a verme 2 veces el año pasado, ambas para pedirme dinero. Mandaste a Sofía a un internado sin mi consentimiento, porque tenerla en casa interfería con tu vida social. Eres mi hijo y te amo, pero no eres el hombre en el que esperaba que te convirtieras. El rostro de Jonathan se tornó rojo de rabia y vergüenza. Harold continuó leyendo. María Torres ha sido más una hija para mí, que muchos hijos lo son para sus propios padres. Me cuidó durante mis enfermedades, me sostuvo la mano durante las noches en que lloraba por tu madre. Amó a Sofía como suya, cuando los demás solo la veían como un estorbo. Jamás pidió más allá de su modesto salario. Jamás insinuó que merecía nada más que eso. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras Harold leía. El dinero que dejo a María no es un regalo, es merecido, es el pago por 5 años de dedicación, compasión y amor incondicional. Ella fue la familia que tú elegiste, no ser. La sala permanecía en silencio, salvo por mis sollozos suaves. Harold dejó la carta sobre la mesa. Hay algo más. Alexander especificó que si alguien impugna este testamento, su parte de la herencia será donada a la caridad. La casa Las Joyas, el fideicomiso de Sophie. Todo Jonathan abrió la boca, pero la cerró sin decir una palabra. Priscila se aferraba a su brazo con los nudillos blancos. Harold volvió a valerle hablar. Alexander dejó cartas personales para cada uno de ustedes. Me entregó un sobre con mi nombre, escrito con su letra inconfundible. Dentro había una carta que decía «Mi querida María». A estas alturas, ya sabes que he intentado saldar una deuda que en realidad nunca podría pagarse. Me devolviste a mi familia cuando pensé que lo había perdido todo. Le diste a Sophie la figura materna que necesitaba cuando perdió a la suya. Me diste propósito en mis últimos años. No pude seguir leyendo a través de las lágrimas. Doblé la carta con cuidado y la abracé contra mi pecho. Sophie tenía su propia carta y la leía con asombro. Lo que sea que Alexander le escribió la hizo sonreír entre lágrimas. Jonathan y Priscila leían las suyas con expresión rígida, impenetrable. Solo podía imaginar lo que Alexander les había dicho. Tal vez un último intento por ayudarlos a entender, quizás un último recordatorio de lo que significa la lealtad. Harold se puso de pie. La transferencia del patrimonio tomará aproximadamente 30 días. María, programaré algunas reuniones contigo para ayudarte a gestionar la transición. Al salir de la sala de conferencias, Sophie corrió hacia mí, me abrazó por la cintura y susurró. El abuelo lo sabía. Sabía que tú eras nuestra verdadera familia. Jonathan tiró de su brazo. Nos vamos ahora. Pero antes de llegar a la puerta, Sophie se volvió hacia mí. María, ¿aún podré verte, aunque ya no necesite niñera? Miré a Jonathan y luego le sonreí. Cariño, ahora soy tu fideicomisaria. Estaré en tu vida hasta que cumplas 25 años, te guste o no a tu padre. Por primera vez desde que la conocí, Priscila parecía realmente asustada. 6 meses después, estaba sentada en el estudio de mi nuevo hogar. Una casa modesta, cerca de la escuela de Sophie, que compré usando solo una pequeña parte de la herencia. El resto estaba invertido
y administrado por los asesores financieros en quienes Alexander siempre confió. Sophie venía 2 veces por semana para revisar el fideicomiso, lo cual consistía en ayudarla con tareas y tener charlas sobre su futuro. Jonathan y Priscilla intentaron interferir al principio, pero Harold fue muy claro. Cualquier intento de alterar mi papel como fideicomisaria activaría la cláusula de caridad. Se retiraron. También había fundado una organización benéfica en nombre de Alexander, dedicada a apoyar a niños en el sistema de acogida. Niños como la que fui yo. Niños que necesitan que alguien crea en ellos, que invierta en sus sueños. La antigua mansión de los Davidson permanecía vacía. Jonathan y Priscilla se mudaron a una casa más pequeña tras darse cuenta de que no podían costear los impuestos y el mantenimiento. Intentaron venderla, pero con el mercado lento y un precio desproporcionado, seguía sin compradores. Mientras tanto, yo vivía en paz, todavía acostumbrándome a la idea de que nunca más tendría que preocuparme por el dinero. La chica que salió del sistema de acogida con solo un diploma y determinación, ahora valía más de lo que jamás habría imaginado. Pero el verdadero tesoro no era el dinero, era la carta, la que enmarqué y puse sobre mi escritorio, el recordatorio de que estuve justo donde debía estar, amando y siendo amada por la familia que me eligió tanto como yo los elegí a ellos. A veces, las personas que te tratan como si fueras invisible son las que nunca supieron ver el valor que tenían frente a sus ojos. A veces, la familia que realmente importa es la que construyes con amor, con lealtad, con estar presente cuando más cuenta, y a veces la simple niñera se convierte en mucho más de lo que nadie jamás imaginó. Si alguna vez te han subestimado, ignorado o hecho sentir que no vales, recuerda esto: tu valor no lo define cómo te ven los demás. Las personas correctas verán tu luz, y cuando lo hagan, todo puede cambiar. Comparte esta historia si crees que el amor y la lealtad son las monedas más poderosas que existen, y suscríbete para más historias sobre familia, reconocimiento y el silencioso poder de ser finalmente visto.